El primer patrón de comportamiento que revisaremos en este curso es el patrón iterador. Como habíamos anticipado, analizaremos 4 elementos de un patrón para identificar la solución, la implementación y posteriormente evaluar consecuencias positivas y negativas. La intención de este patrón es la de proveer un mecanismo de acceso a elementos de una clase agregada de manera secuencial sin exponer la estructura de datos interna. Esta es la descripción abstracta de lo que quiere intentar realizar este patrón. Algunos asumen esto como la solución abstracta. ¿De acuerdo? Es como la forma en que explica para qué sirve. Un nombre alternativo de este patrón es cursor. ¿En qué contextos podemos aplicar este patrón? De manera un poco redundante con la intención, el primer contexto es cuando necesitamos acceder al contenido de una clase agregada sin exponer su representación interna. Para ampliar un poco más el concepto, definamos lo que significa una clase agregada. Una clase agregada es aquella que en su interior contiene como miembro un grupo de otro tipo de clases. Por eso es clase agregada, como un componente que contiene otros elementos. Normalmente la clase agregada se identifica fácilmente porque uno de sus miembros es una lista, un mapa o alguna estructura de datos que es capaz de contener varios elementos, que son los elementos agregados. Otro contexto es para soportar múltiples recorridos sobre agregados. Con múltiples recorridos se entiende que se quiere iterar varias veces sobre ese grupo o esa lista de agregados que contiene la clase en cuestión, para proveer una interfaz uniforme para recorrer diversas estructuras agregadas o la iteración polimórfica. Esto significa que como desarrolladores tenemos la necesidad de hacer una refactorización para tener una sola forma o un solo algoritmo que sea capaz de recorrer distintos tipos de listas, es decir, agregados, sin importar su estructura interna. ¿Quiénes son los participantes de este patrón? El iterador, que es una interfaz que define el acceso y recorrido de elementos. El iterador concreto, que implementa la interfaz iterador y contiene y guarda la posición actual durante el recorrido sobre el agregado. El agregado, que define una interfaz para la creación del iterador. Y finalmente, el agregado concreto, que implementa la interfaz iterador y retorna una instancia adecuada del iterador concreto. Esta es la lista técnica detallada de la implementación. Con la práctica, el desarrollador va a ser capaz de organizar estos elementos de manera consciente para identificar el problema que está tratando de resolver. Sin embargo, para este ejercicio vamos a ir directamente al análisis tanto del diagrama como el código y el problema en cuestión a resolver. Aquí en la estructura, mediante este diagrama de clases, tenemos a todos los participantes: el agregado, el iterador y las clases concretas. Hay un cliente que normalmente es el programa o el módulo software que va a consumir el agregado y el iterador, ¿de acuerdo? Y básicamente este software o este módulo cliente simplemente tiene visible al agregado con un método de crear iterador y al iterador con los 3 métodos clásicos de este patrón. No tiene conocimiento alguno de cada una de las implementaciones concretas tanto del agregado como del iterador. De esta manera
se oculta o se encapsula la estructura interna de la lista de los agregados a ser recorrida o iterada. Esta imagen extraída del libro base mencionado en los comentarios o en la parte del curso en general nos muestra justamente esa intención de encapsular las colecciones, los tipos de datos o la estructura agregada. Vamos paso por paso revisando la implementación del patrón iterador. En este caso lo vamos a hacer de la mano del código. Vamos a crear un pequeño proyecto donde podamos poner en práctica cada uno de estos pasos en un ejercicio específico que enseguida les voy a explicar. Antes de seguir la lista, entonces vamos al ejercicio. Este ejercicio básicamente es una cata que se llama Google y Facebook, que trata de que nosotros como empresa hemos sido contratados por Google inicialmente para poder mostrar la lista de usuarios. Nuestro software básicamente consume una lista que Google nos va a proveer y en base a esa lista nosotros tenemos que mostrar la lista de usuarios. Vamos directamente a la implementación y al ejercicio para revisar con más detalle. Lo que tenemos es lo siguiente. En este repositorio tenemos la descripción del ejercicio. El objetivo es que podamos utilizar el patrón iterador, pero inicialmente lo que tenemos es que nosotros como empresa Alenasoft hemos recibido el contrato con Google y Google nos provee esta estructura de datos. Tenemos en general la clase Google User, que tiene nombre y correo electrónico, y además nos provee un API que nos devuelve un array, bueno, en este caso una lista estática de usuarios Google. Y la idea de nuestro proyecto es que lo podamos imprimir. Entonces esta es la primera parte de nuestro ejercicio. Vamos a resolverla. También revisamos el API de Google que nos provee este método. Es el método getGoogleUsers, que básicamente nos retorna un vector o una lista estática de usuarios. En este caso tenemos estos tres que asumimos o estamos simulando, nos llega mediante un servicio web API. ¿De acuerdo? Entonces son los dos elementos iniciales y con eso vamos a construir nuestra aplicación. En realidad es bastante sencillo para nosotros porque primero tendríamos que instanciar una instancia de Google API. En realidad no necesitamos una instancia, como pueden ver es un elemento estático, así que podemos aprovechar esa particularidad y simplemente llamaríamos a googleapi.getGoogleUsers. Entonces aquí tenemos nuestra lista de Google Users. Google Users, estos son los Google Users igual a la lista. Nuestro siguiente paso va a ser iterar sobre esta lista con un for clásico. Vamos a ver el tamaño de la lista de usuarios y vamos a ir de uno en uno, y lo único que tenemos que hacer es imprimir la lista o el elemento correspondiente a la lista. Muy bien. Entonces, como pueden ver, no hay nada especial, es simplemente una iteración normal. No podemos evidenciar aún ningún problema. De hecho, esto podría ser la solución sugerida para nuestra primera versión, siguiendo la regla de siempre manténlo simple. Muy bien, vamos a probar que esto esté funcionando. Perfecto, como pueden ver, nuestro software funciona bien. En este caso, Iterator App es el cliente de Google API y su respectivo usuario. ¿De acuerdo? No tenemos ningún problema entonces al trabajar con este tipo de elemento. Muy bien, vamos con la siguiente parte. Nos ha ido tan bien como empresa que ahora Facebook ha decidido también contratarnos para exactamente hacer el mismo trabajo. En este caso, como nosotros requerimos la estructura de datos de Facebook, Facebook nos provee esta estructura
que a diferencia de Google tenemos un nombre de Facebook y en lugar del email tenemos un URL de Facebook. Además, Facebook nos provee el siguiente método para acceder a sus usuarios. Sería list get Facebook. Muy bien, vamos a modificar un poco este código. Al parecer el ejercicio no está claro en este sentido. Aquí tenemos un smell get Facebook users, debería ser lo correcto. Muy bien, una corrección al ejercicio. Entonces ahora tenemos Facebook user y get Facebook users. En este momento voy a agregar al código estos dos elementos. Muy bien, tenemos entonces aquí Facebook user que contiene fbname y fburl. El constructor de Facebook user simplemente se basa en el nombre de Facebook y a partir de eso construye un URL para Facebook. Asumamos que es este tipo de URL. Además nos provee el método sobrescrito toString que ya tiene el formato esperado por el cliente. El API de Facebook, como podemos ver, nos devuelve una lista de tipo de Facebook users y esta lista ya contiene una lista de valores que probablemente vienen de un web service, al igual que Google. Simplemente estamos simulando el comportamiento de este método. Muy bien, entonces como desarrolladores lo que debemos hacer es hacer modificaciones en nuestra aplicación para lograr este comportamiento. Entonces vamos a crear de tipo lista Facebook user excelente. Como pueden ver, estamos enfrente de dos estructuras de datos distintas, una lista estática y un array o una lista dinámica. ¿Correcto? Entonces esta es una primera pauta para el diseñador de darse cuenta que va a necesitar iterar sobre dos estructuras diferentes. Un desarrollador con experiencia probablemente pueda darse cuenta o comenzar a intuir de que vamos a necesitar alguna solución prefabricada o vamos a tener al menos un reto en la implementación. De todas maneras, intentemos de manera básica. Recuerden que tampoco sabemos la longitud, ¿verdad? Probablemente, vamos a hacer un par de comentarios aquí, Google cuando hacemos esta llamada nos retorna a lo mejor 5 usuarios. Estoy minimizando el contexto, por supuesto. Y Facebook nos retorna 7 usuarios. Entonces son dos listas distintas. Alguien quizá podría tener una muy buena idea y comenzar a hacer lo siguiente, ¿no? Facebook users.get.i. Adrede estamos utilizando funciones o features del lenguaje Java para expresar el ejercicio. Probablemente algún usuario experto esté viendo este material y sabemos que hay nuevas formas o algunas instrucciones para iterar de manera homogénea en distintos elementos. Lo estamos omitiendo adrede para poder explicar mejor el concepto del patrón iterador. Muy bien, entonces si tratamos de hacer esto tenemos un problema, porque esta iteración va desde la posición 0 hasta la longitud de Google Users. Entonces esta iteración va a ejecutarse 5 veces y va a mostrar a los primeros 5 de Google, que son el total de usuarios, y solamente va a mostrar 5 usuarios de los 7 usuarios que tiene Facebook. Corrijo el comentario. Muy bien, entonces esta no es una buena implementación. Tenemos que sacarlo de contexto. Muy bien, entonces algo sencillo podría ser lo siguiente. Vamos a usar la misma estructura. Facebook users
.size porque es una distinta estructura de datos. De acuerdo, entonces ya tenemos aquí dos estructuras distintas. Y en este caso vamos a ejecutar Facebook Users en la posición I. Nos falta todavía recolectar la información. En realidad es Facebook Users.get y esa es la corrección. Entonces, como desarrolladores ya podemos ver un problema de diseño. Ya estamos comenzando a duplicar código. En defensa del que implemente este, podríamos decir, ok, él está usando distinto código y tiene sentido porque está utilizando distintas estructuras de datos. Entonces tiene un algoritmo por cada estructura, lo cual va bien en su defensa. Vamos a ejecutar este código. Correcto, entonces aquí tenemos los 3 usuarios de Google y los 3 usuarios de Facebook. Para ser más coincidente con los comentarios, vamos a modificar un poco esto, que Google tenga 2 y que Facebook tenga 3 usuarios. Vamos a modificar los datos que nos llegan de Google. Google API debería tener solamente 2 usuarios y Facebook mantiene los 3 usuarios. Sí, está correcto. Entonces volvemos a ejecutar esto. 2 usuarios Google, 3 usuarios Facebook. Muy bien, es nuestra aplicación. De hecho es la funcionalidad. Nosotros simplemente debemos imprimir la lista de nuestros clientes, en realidad de la lista de usuarios de nuestros clientes, y hemos cumplido el objetivo del feature. Muy bien, entonces ahora comienza el reto. Esta nuestra aplicación podría volverse o convertirse en una top aplicación y todas las empresas van a requerir el servicio. Puede ser que llegue Telegram, puede ser que llegue cualquier otra red social o cualquier otra empresa, por ejemplo, de servicios telefónicos, de electricidad, etcétera. Cualquier empresa que quiera exponer la lista de los datos de sus clientes podría utilizar nuestra aplicación. Actualmente, con esta decisión y con este diseño, vamos a modificar esto un poco para que se vea mejor. Por cada nueva empresa, básicamente tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Lista iterador, dependiendo por supuesto de cuántos elementos contiene la lista y el tipo de estructura de datos. Entonces ya podemos evidenciar un primer problema, que para poder implementar este algoritmo main, bueno, en realidad la aplicación, tenemos 2 requisitos: conocer la estructura de datos y en función de eso iterarlo. Como pueden ver, yo sé que es de este tipo de dato, entonces hago esta operación que es un algoritmo y lo llamo de esta manera, que es parte del algoritmo. Entonces esta implementación es única para este tipo de estructura de datos. Lo mismo aquí, tenemos esta implementación getI con size, que es específica para este tipo de datos. Entonces, para evitar esto, podemos designar la tarea a uno de nuestros desarrolladores para que pueda refactorizar esto. Entonces, algo normal sería intentar unificar o tener una sola función. Por ejemplo, podríamos intentar algo operativo: public static print list, probablemente. Ok, ¿y qué le pasamos aquí para que pueda funcionar con los dos casos? Nos ponemos a pensar, tendríamos que pasar una lista de objetos de esta manera. Probablemente. ¿Por qué tan abstracto? Porque podría ser Facebook User, Google User. ¿Correcto? Entonces, realmente no sabemos cómo podríamos refactorizar. La otra alternativa sería
lo siguiente, que es algo común que he visto en muchos casos. Se le puede pasar directamente a las estructuras. En este caso vamos a decir esto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un método que recibe las dos listas y luego puede hacer una comparación si es que la lista de usuarios de Google es mayor a 0, es decir, no está vacía. Entonces va a llamar a esto. Y luego hacemos el otro caso, ¿no? Entonces, como ven, tampoco es una buena solución porque al final lo único que estoy haciendo es volver a hacer un mejor control quizá, pero estoy volviendo a duplicar la lógica. Voy a hacer lo mismo para Google Users, etc. Entonces, tenemos que comenzar a analizar la raíz del problema. Tenemos un requerimiento y queremos refactorizar. El problema no es refactorizar. El problema es cómo refactorizar. ¿Cómo puedo lograr esta solución? ¿Cuál es mi principal dificultad en este momento? Como pueden ver, lo difícil es que hay dos estructuras de datos distintas. Y para iterar sobre dos estructuras distintas, necesariamente yo debo conocer la naturaleza de cada estructura para, en función de ello, crear un algoritmo específico. De esta manera estoy cerrado a que toda implementación futura de esta manera requiere necesariamente tener conocimiento a partir del código, es decir, en el momento que estoy escribiendo, de cada una de estas estructuras, lo cual es el verdadero problema. Entonces, si conocemos el patrón de diseño iterador, probablemente ya estemos frente a la solución, porque de hecho muchos desarrolladores en el mundo tienen este problema. Tienen que iterar sobre listas que tienen distintas estructuras y quieren hacerlo de manera óptima sin caer ya sea en duplicación de código o en escribir código poco mantenible, como copiar y pegar por cada elemento o tener que agregar una nueva entrada a nuestro método entre comillas genérico. Recordemos para qué sirve. La intención del iterador es proveer un mecanismo de acceso a elementos de una clase agregada. ¿Tenemos clases agregadas? Claro que sí. ¿Cuáles son nuestras clases agregadas? Es Facebook API porque en su interior contiene una lista de elementos, los agregados. El agregado en este caso es Facebook User. Lo mismo Google API. Básicamente tenemos dos elementos que se pueden ver aquí. Tenemos un objeto que es un agregado, tiene varios elementos agregados, y otro Facebook Users. En términos de orientación a objetos, estamos frente a un elemento, una instancia de una clase, que es un agregado, que contiene varios agregados de distinta estructura. Ahora, queremos acceder o queremos recorrer de manera secuencial sin exponer la estructura de datos interna. En este caso, la estructura de datos interna siempre es expuesta. De hecho, en nuestra aplicación, cada vez que vamos a preparar la navegación sobre los datos, exponemos la estructura interna. Get Google Users nos expone su estructura interna y también Facebook Users nos expone su estructura interna. Queremos evitar esto. Idealmente, este algoritmo main o la aplicación iterador debe ser agnóstica, es decir, desconocer o no tener conocimiento acerca de las estructuras internas. La solución para este caso es que esto desaparezca. Si eso desaparecería, entonces estaríamos frente a la posibilidad de escribir algún código genérico, valga la redundancia, que nos va a permitir utilizar la lista sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces es justamente eso que nos provee el patrón iterador.
Lo más importante es haber encontrado la necesidad y el problema que queremos resolver. Con la experiencia suficiente nos damos cuenta que el problema calza perfectamente con el mismo problema que trata el patrón iterador. Entonces vale la pena intentar la implementación. Para esto vamos a seguir la receta. Revisamos antes el diagrama de clases y vemos lo siguiente. En este momento, nuestro cliente, que es nuestro método main, tiene conocimiento del agregado concreto, que es Facebook o Google, y tiene conocimiento de la estructura interna. Entonces, debido a que hay una relación entre cliente y el agregado concreto, es que no podemos hacer una refactorización correcta ni podemos iterar sin conocer esta implementación o esta estructura. Por eso lo que deseamos es eliminar esta relación y pasar a la relación del agregado. Mejor seguir la receta. Vamos a crear en primera instancia la interfaz iterador, donde se definirán las operaciones para el recorrido de elementos. Muy bien, entonces vamos a revisar la estructura de la interfaz iterador. Como vemos en la receta, la clase iterador normalmente tiene tres métodos: next, que devuelve el siguiente elemento; isDone, que devuelve un booleano o una bandera que te permite saber si la lista ha sido completamente recorrida; y currentItem, que retorna el ítem actual donde se está apuntando el iterador. Es bastante común ver los tres cuando utilizamos el nombre cursor. Sin embargo, la mayor parte de desarrolladores simplemente utiliza dos: next isDone o currentItem isDone. Cualquier combinación es útil y, por supuesto, si requieres las tres, es mejor implementarlo, depende a cada contexto. Nuestro contexto es relativamente simple, así que solamente vamos a utilizar isDone y currentItem. Como pueden ver, isDone debe ser implementado por cada una de las clases agregadas. En este caso, si revisamos el código, nos damos cuenta que las clases agregadas serían los APIs, porque devuelven la lista completa, y ya que esto básicamente es un DTO o un almacén, una estructura de datos simplemente. Revisamos la lista y vemos que tenemos la clase iterador. El segundo paso es crear la interfaz agregado, donde se define la operación para crear iteradores. La interfaz agregado tiene el método crear iterador. Muy bien, entonces vamos a implementar la clase agregado. Como pueden ver, la clase agregado contiene el método crear iterador y retorna un tipo iterador que hemos creado anteriormente. Muy bien, entonces sigamos la receta. ¿Cuál es el siguiente paso? Debemos crear la clase iterador concreto que implementa la interfaz iterador, tomando en cuenta que ésta debe guardar la posición actual. Además, debe acceder a la colección que se quiere recorrer. Entonces, en este caso tendríamos dos iteradores concretos: un iterador de Facebook y un iterador de Google. Vamos a comenzar por el iterador de Google. Google Iterator. De hecho, el nombre podría ser mejor: Google User Iterator, ya que básicamente itera sobre usuarios de Google, no sobre Google. ¿De acuerdo?
tenemos esta clase y tenemos que implementar la interfaz iterador. Implementar los métodos si ya está completo o tiene aún un ítem. Para esto es muy importante que conozca la posición en cada momento. Recuerden la receta. Debe guardar la posición actual. Entonces, nosotros podemos llamarle a esto de tipo entero, position, probablemente es suficiente. Vamos a crear un constructor. Muy bien, tenemos el constructor con iterador y la posición debería iniciar siempre en 0. Eso debería ser correcto. Muy bien, tenemos este constructor en 0. Muy bien. La segunda pregunta es ¿sobre qué elementos va a recorrer? Entonces, al momento de iniciar, este también debería tener en su interior la lista de elementos. En este caso, la lista de Google Users. Como ustedes saben, Google Users nos devuelve este tipo de estructura y lo vamos a mantener de esa manera. Entonces vamos con this Google Users, va a ser igual a el API de Google .get Google Users. Probablemente se estén preguntando, pero estás haciendo una implementación específica, estás llamando a un tipo de datos específico dentro de una clase. Y la respuesta es claro que sí, porque este iterador es concreto. Al ser un iterador concreto, requiere también en su interior o es permitido en su interior utilizar estructuras concretas, porque su nombre lo dice, soy concreto específicamente hecho para Google Users. No esperes tener un Facebook Users aquí porque no es Facebook User Iterator, no es concreto para Facebook. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera podemos justificar este comportamiento. Muy bien, ahora veamos cómo debería comportarse nuestro algoritmo. ¿Cuándo podríamos decir que la lista ha sido completamente recorrida? ¿Cuándo deberíamos retornar el siguiente ítem? Entonces lo que podemos hacer simplemente es aprovechar la posición para irla incrementando. Cada vez que alguien llame al método currentItem, yo debería retornar Google Users en la posición actual. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo aseguro, aquí hay un problema. Aquí está retornando directamente el objeto, pero nuestro currentItem devuelve un string. En realidad, esto tiene que ver con la solución del ejercicio, porque el ejercicio tiene como objetivo imprimir cadenas. Realmente no es imprimir los objetos, sino imprimir cadenas. Así que podemos aprovechar eso para simplemente llamar al método toString. De esta manera solucionamos eso en el contexto de nuestra aplicación. Muy bien, entonces currentItem siempre te va a devolver el siguiente elemento. ¿Cuándo podríamos decir que la lista está hecha, se ha recorrido? Cuando, si mi posición actual es mayor o igual, debería bastar igual, pero para no tener bugs podríamos decir si por alguna razón se ejecuta más allá de lo esperado. Si la posición actual es mayor o igual al tamaño de mis usuarios, googleusers.length, ¿verdad? Entonces decimos que ya está completado. Entonces básicamente ese es el algoritmo, pero antes tenemos que pensar en qué momento esta posición va a ser actualizada. Cada vez que alguien pregunte is done, no hace más que consultar si la posición es mayor o igual a la longitud máxima, lo cual no está del todo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está correcto? Porque no tenemos un lugar donde esté modificándose esta posición.
¿Dónde sería la mejor posición? Probablemente aquí. Cuando alguien solicita el nuevo ítem o el ítem actual, nosotros deberíamos de actualizar la posición. Entonces tenemos varias alternativas. Podemos hacer que primero devuelva la posición y después se incrementa en 1. ¿Correcto? Podemos probar cómo funciona esto para comenzar. ¿De acuerdo? Básicamente es esta la implementación de la interfaz iterador. Proveer un mecanismo para saber si ya terminé de iterar y proveer otro mecanismo para devolver el ítem actual. Muy bien. Revisemos esta primera parte. Y ahora vamos a crear una clase agregado concreto que implementa la interfaz agregada. Este debe retornar un iterador concreto para su estructura de datos. ¿Cuáles son nuestros agregados concretos? En este caso los agregados concretos son Facebook API y Google API, que en realidad estos están básicamente retornando o simulando lo que otro sistema nos retorna, así que no vamos a tocar código a este lado. Vamos a crearnos nuestros propios agregados. Vamos a implementar esta interfaz, la vamos a hacer primero para Google User Aggregate. Ok. Muy bien, lo agregamos, ya tenemos aquí y básicamente se tiene que crear el nuevo agregador. En nuestro caso esto es sencillo, simplemente vamos a retornar nuestro iterador concreto. Google User Iterator. Perfecto. Eso es todo, porque eso nos dice el manual. Creamos el agregado concreto que implementa agregado y esta debe retornar un iterador concreto para su estructura de datos. La estructura de datos es Google Users y estamos retornando un iterador que nos retorna Google Users, que a su vez es un tipo iterador. Muy bien. Vamos entonces a la aplicación Iterator App. Vamos a comentar un momento esto, porque en realidad, si bien nos sirve, simplemente es código del pasado, así que lo podemos dejar ahí como referencia hasta terminar la reimplementación completa. En este caso podemos animarnos a borrar todo esto y seguir las reglas. Tenemos el cliente. El cliente teóricamente, o según el diagrama que hemos visto anteriormente, solamente debería tener conocimiento de las interfaces, tanto el agregado como el iterador. Muy bien, entonces vamos a crear primero el agregado. Aquí tenemos el agregado es Google Users agregado, lo instanciamos, New Google User Aggregate, perfecto. Después tiene que tener conocimiento acerca del iterador. Muy bien, vamos al iterador. Tenemos varios iteradores, en este caso el que hemos creado, que está dentro del paquete Behavioral Iterator. Muy bien, nuestro iterador también es de tipo Google User Iterator. Igual New Google User Iterator. Perfecto. En este momento el método main solo tiene conocimiento del agregado y del iterador. Hemos encapsulado el agregador concreto y el iterador concreto. Cliente solamente tiene agregado e iterador. ¿No? Entonces está muy bien hasta ahí. Ahora la siguiente parte es utilizar nuestro iterador. Probemos si está funcionando. Una forma sencilla de probar el iterador es la siguiente. Se puede hacer mediante un while o se puede hacer los llamados directamente. Vamos a ver lo siguiente. Mientras el iterador de Google no esté concluido, no se haya terminado de iterar, entonces lo que debo hacer es simplemente imprimir la salida. En este caso voy a tomar al Google Iterator current item, ¿no? La forma apropiada es
simplemente utilizar el agregado y el agregado debería retornarnos el iterador. El agregado está cumpliendo su rol, crear un iterador. No tenemos que, entre comillas, manualmente crear un nuevo iterador en el código cliente que está aquí. Entonces probemos, probablemente nuestra implementación esté correcta. Recuerden que en Google Iterator tenemos dos elementos. Muy bien. Solo está mostrando Joaquín. Tenemos nuestro primer issue para resolver. El código, esto la primera vez devuelve falso. Como devuelve falso, lo niega si es que es true. Ah, hay un problema. Debería haber sido while. Es mi error. El if solo se ejecuta una vez, en cambio el while se va a ejecutar las veces que esta condición se cumple. Muy bien, un rápido debugging ahí. Y veamos, tenemos un nuevo error. Dice que la posición está yendo más allá de lo permitido. En algún punto tenemos el número 2. Veamos dónde se rompe eso. Esto está modificando. Primero modifica. Ah, ya. Entonces esto es al revés. Primero es más. Ahora sí, probemos nuevamente. Cuando se pone a la izquierda, normalmente primero modifica el valor y luego lo utiliza. Cuando lo ponemos de esta manera, primero lo utiliza y luego incrementa el valor. ¿Verdad? Entonces era un error de sintaxis. Tenía que estar al final. Correcto, entonces está funcionando bastante bien. Como continuación te invito a que puedas hacer el mismo procedimiento para los clientes de Facebook, tomando en cuenta la estructura específica de Facebook Users. Muy bien, vamos a revisar la implementación que tienes, vamos a aplicar el mismo procedimiento a Facebook. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un agregado y un iterador para Facebook. Vamos a agregado, implementamos y esto se va a llamar Facebook User Agregado. Ok, perfecto. Lo único que debe hacer esto es retornar el iterador. Muy bien, vámonos al iterador y lo vamos a implementar para Facebook. Facebook User Iterator. Muy bien. Entonces la misma lógica. Recuerden que un iterador siempre debe guardar la posición. También debe tener conocimiento de la estructura interna de los datos, que en este caso es una lista. Muy bien. Hacemos una consulta si ya está recorrido, entonces lo único que hacemos es disposition mayor o igual a this Facebook users punto mi tamaño. No nos olvidemos del constructor. Un constructor vacío bastará en este caso. Constructor vacío va a inicializar nuestra posición en 0 y nuestra lista de usuarios la va a obtener del API de Facebook, Facebook API.get Facebook users. Cuando querramos obtener la lista, simplemente hacemos get Facebook users, Facebook users punto get simplemente, y llamamos a la posición, la incrementamos y no olviden toString. Parece ser código repetido, pero en realidad es una implementación concreta, específica para cada estructura, con la ventaja de que esta implementación específica es visible simplemente en este contexto. Hemos encapsulado, hemos enmarcado o reducido la superficie de cambio de nuestro trabajo, siguiendo los principios SOLID, por supuesto, que nos empujan a tener comportamientos mejor aislados y encapsulados como este.
Muy bien, entonces ya tenemos el iterador completo. Nos falta terminar el agregado. Aquí retornamos un new Facebook iterator. Excelente. Y no es más, tenemos que revisar la aplicación, y en la aplicación, bueno, vamos a quitar ya lo que antes teníamos. De hecho ya no lo necesitamos, tampoco esto. Bueno, lo podemos dejar. Vamos a copiar un poco de código con la intención de luego refactorizar, por supuesto. Mejor a mano. Obtenemos el iterador de Facebook User. Finalmente vamos con nuestro iterador y obtenemos el ítem. Perfecto. Hemos duplicado código, por supuesto. Esa era la primera intención, pero con fines educativos nada más, para verificar principalmente de que la solución esté perfecta. Muy bien. Entonces parece ser el mismo código en cierto punto, pero en realidad hemos encapsulado lo suficiente. De hecho, el patrón nos ha obligado a encapsular lo suficiente como para que dentro de este cliente main no tengamos nada concreto. Porque si ven, tenemos relación con agregado e iterador. No tenemos un Google Aggregate, Facebook Aggregate específico. Son dos interfaces que son utilizadas por el main. Ahora, la instancia de estas interfaces o de estas implementaciones obviamente son específicas, pero esto no es una dependencia de este método, simplemente es un detalle de implementación. Entonces, ¿cómo podríamos refactorizar esto? Veamos. Nos vamos a crear un método público static, le podemos llamar print users, tal vez un nombre genérico. Este print users lo único que necesita recibir es un tipo iterador, no importa cualquiera que sea, y en base al iterador este va a hacer el trabajo que está haciendo nuestro while. Voy a copiarlo acá, cualquiera de los whiles. Me falta declarar que es void. Muy bien. Y en este caso, en vez de llamar a un iterador específico, llamo a uno genérico. Como pueden ver, iterador, tenemos un método realmente genérico. Y este método es realmente simple y fácil de entender. Recibe un iterador e imprime la lista. O quizá para ser más precisos, print items from iterator. ¿De acuerdo? Tal vez es más legible. Imprimir ítems desde un iterador. Ok, no hay problema. Siempre se puede mejorar en el nombre. Entonces puedo reemplazar toda esta implementación de la siguiente forma. El dueño, es decir, quien provee los datos, siempre es el agregado. Entonces lo voy a necesitar. Y luego llamo a print items y de Facebook obtengo su iterador. Y todo este código ya puede ser desechado. Lo mismo para este lado. Necesito simplemente imprimir los ítems de el agregado de Google. Get Google Users Aggregate .create iterator. Perfecto. Como pueden ver, este código sí es refactorizable y es mucho más entendible. Pero probemos, debería estar funcionando. Correcto. Entonces, la próxima vez que venga un cliente, cualquiera que sea, ¿cuáles son los pasos? El cliente siempre nos va a dar una estructura de datos más su forma de cómo quiere que se vea en la lista. No es nuestra responsabilidad, este es código que nos llega. Por otro lado, nos va a dar un API y este API sí tiene algo específico, tiene una estructura de datos muy específica para su caso. En este ejercicio lo hemos simplificado a una lista y a un array o una lista estática, como prefieran llamarlo en el lenguaje favorito que utilicen.
Pero en la vida real esta estructura distinta a nivel de web service podría ser una estructura distinta de JSON. Te puede llegar un JSON, una estructura X donde después de 5 niveles está la lista. Otros te podrían devolver la lista directamente. Otros podrían devolverte una cadena separada por comas, un CVS por ejemplo, y tú a partir de ese CVS tendrías que identificar cada elemento y crear un iterador para eso, ¿de acuerdo? Entonces es compleja la estructura que te puede llegar, pero independientemente de lo complejo que pueda ser, nosotros con este patrón hemos logrado encapsular esa estructura, facilitando al cliente del código a que pueda manejar cualquier estructura iterable de manera homogénea. Y esto tiene una consecuencia bastante positiva. El precio que hemos gastado en hacer esto tiene un alto beneficio respecto al mantenimiento de código. Excelente, está funcionando como esperábamos. Entonces voy a guardar este código y lo pongo en nuestro repositorio compartido. Como repaso, podemos decir que la implementación de un patrón de diseño es relativamente simple, por dos razones. La primera, ya se tiene una lista detallada de los pasos a seguir para implementar, independientemente, por supuesto, del código que tengas, que necesita limpieza previa. Y la segunda razón es que hay demasiados soportes. En la comunidad tú preguntas cómo implementar el patrón iterador en este lenguaje, vas a encontrar la solución porque son soluciones ya probadas. Entonces la implementación de los patrones es sencilla. ¿Dónde está el reto real? ¿Dónde está el trabajo ingenieril? El trabajo está en identificar el problema y tener la capacidad de decir sí, el problema que estoy enfrentando coincide o se enmarca en el problema o la intención de resolución que tiene este patrón específico. Trabajen siempre en ese orden, eviten por todos los medios aprender un patrón y forzar su trabajo o su implementación a que es un patrón. ¿Se lo puede hacer? Sí, pero no estás cumpliendo la regla de partir del problema. Entonces esa sugerencia siempre es general para todos los patrones. Gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente patrón observador. Hasta pronto.